esta vez vamos a tratar sobre baterías de 9 voltios y lo que vamos a realizar es el reemplazo definitivo de estas baterías clásicas de 9 voltios. He decidido ya reemplazar estas baterías y lo que voy a usar son estas baterías de litio recargables. Si se fijan, estas baterías tienen una tarjetita interna, entonces lo que yo voy a hacer, voy a tener que sacarlo, voy a sacar eso y de ahí les explico cuál es el procedimiento. Así es como lo tenemos que dejar, tenemos que sacar la tarjeta. Nosotros necesitamos un BMS 2S para poder controlar estas dos baterías. Vamos a medir el voltaje de las baterías, a ver ahí, para que ustedes puedan apreciar el polo positivo. Nos indica en esta batería, fíjense ahí, 3.79, y el de acá tenemos, a ver, 3.74. Vamos a realizar la conexión para hacer la carga con el BMS que les había mencionado. Para ello vamos a unir en serie estas dos baterías. Ahora, esta punta que he dejado en el terminal del medio es para la conexión en el BMS. El BMS que vamos a usar es este, es el 2S. Es una tarjeta que controla la carga de dos baterías de litio. Se tienen que asegurar de que sea lo suficientemente pequeño. Tiene que ser menos del tamaño de una batería de 9 voltios. Ahora, en cuanto a sus conexiones, viene indicado. Por ejemplo, acá tenemos el C positivo. Se refiere a la celda positiva de la conexión que ya se hizo, de la conexión en serie. Y el CM se refiere al punto medio en la unión de ambos. Acá tenemos el C negativo, que es el negativo o tierra, y la salida del BMS sería el P más y el P menos. Ahora, estas salidas hay que tener en cuenta de que son controladas, y por acá mismo es por donde se carga a la batería. Esta es la entrada para la carga y también la salida del voltaje. Ahora vamos a proceder a conectarlo. Vamos a empezar primero con el punto medio. Ahora vamos a conectar el positivo, que es acá. Usted lo puede empezar de cualquier punto, no hay problema, pero siempre tiene que ser cuidadoso de que las puntas no se choquen y de que los puntos correspondan cada uno de manera correcta. Ahora nos falta finalmente el negativo. Después ya lo vamos a empaquetar. Tiene que ser muy cuidadoso, como le digo. Ya está. Ya está completamente soldado. Ahora vamos a medir. Nos debería dar la suma de voltajes de las dos baterías. Acá tenemos este es el positivo y este es el negativo. Ahí tenemos 7.53. Estas baterías pequeñas se acomodan bastante bien, prácticamente ocupan el mismo espacio que una batería de estas, e incluso es más pequeño todavía. Ahora lo voy a empaquetar y luego seguimos con el video. Tienen que tener mucho cuidado de que las puntas no choquen. Acá hay cuatro puntos que son activos, y si chocaran, pues podría el BMS malograrse. Muy bien amigos, ahora vamos a realizar la conexión del terminal. Ustedes pueden usar el terminal que mejor se les acomode a la aplicación que están haciendo.
yo lo uso en instrumento, entonces por eso voy a usar este terminal. Vamos a empezar con el positivo, es este de acá, está enumerado con P positivo. Ahí lo tenemos. Ahora acá yo lo estoy soldando en el mismo en la misma superficie del terminal para que no haga falso contacto. Ahora el negativo. Les recomiendo que lo suelten en la misma superficie para que no haga falso contacto. Ahí está. Ahora lo vamos a probar en este instrumento. Fíjense. Hacemos la conexión. La batería todavía no lo he cargado. Está tal y como recién lo acabamos de hacer. A ver ahí. Miren. Ni siquiera sale el símbolo de batería, porque estas baterías tienen buena capacidad de entrega de corriente. Ahora lo voy a probar con otro. Ahí está, para que ustedes lo vean. Miren, tampoco sale el símbolo de batería. Ha quedado perfecto. Cierra perfectamente, fíjense. Ahora para cargarlo, muy fácil. Tenemos que tener el cargador de 9 voltios. Ahorita yo les voy a mostrar cómo lo van a cargar. Voy a sacar esto. Con esto ya me voy a librar de comprar las baterías clásicas y me voy a ahorrar un montón de tiempo y dinero también. Para cargarlo tienen que usar un cargador de 9 voltios, así como el que yo tengo acá, miren. 9 voltios, 850 miliamperios. Ahora, ¿cómo lo vamos a cargar? Miren, acá yo ya tengo los cables. Simplemente acá tendría que soldar en estos puntos otro terminal igual a este, cosa que hago el empalme y ya lo dejo cargando. Y no me voy a preocupar de en qué momento desconectarlo, ya que el que va a gestionar la carga es la tarjeta, el BMS. Cuando las baterías están completamente cargadas, el BMS hace la desconexión. Este es para el cargador. Ya, esto es el terminal positivo, vendría a ser este, y el negativo vendría a ser este, es al revés. Ahora el que tiene el nudo es el positivo. Recuerden, para el cargador es este el positivo. Ya está. Ahora vamos a enchufarlo, vamos a conectarlo. Ahí tienen los 9 voltios para cargar la batería. Miren, el positivo ahora es este. ¿Por qué? Porque esto tiene que enganchar ahí. Mírenme, positivo con este. Entonces ahora yo lo voy a cargar. Lo dejo conectado ahí. Ya está. Ya no me preocupo de nada. Ahí vemos que está cargando con 1 amperio. Miren, ya hemos hecho la conexión. Muy bien, amiguitos, todo ha quedado bien. Nos vemos en otro video. No se olvide, apóyeme con un like.